Entonces hay este mensaje de texto. Un ingeniero llamado Chang Liu, que solía trabajar en el iPhone en Apple, le manda un mensaje a su excompañera Alisa Peng. AJA, descubrí que puedo acceder al almacenamiento en red. Muy gracioso, aquí está el problema. Liu ya no trabajaba en Apple, ya estaba en OpenAI. Y según Apple, él había encontrado un error de software, una falla de autenticación, que todavía le daba acceso a los servidores internos de archivos de Apple después de que se fue. Y en vez de, ya sabes, reportarlo, supuestamente lo usó para descargar presentaciones, diseños de hardware, detalles de fabricación, procedimientos de prueba. La respuesta de Peng, por cierto, fue: estoy lista. Y aparentemente ella ayudó a sacar aún más material usando su propia laptop. Unos meses después, en abril, ella también se unió a OpenAI. Ese intercambio es básicamente la pieza central de lo que podría ser la demanda tecnológica más grande de la década. El viernes 10 de julio, Apple demandó a OpenAI en un tribunal federal del Distrito Norte de California, acusándolos de robar sistemáticamente secretos comerciales. Y esto no es solo un escrito técnico de alcance limitado. La demanda tiene alrededor de 41 páginas y el lenguaje es realmente brutal. Apple dice que el robo ocurrió en todos los niveles de OpenAI, desde el personal técnico regular hasta el director de hardware, y que todo el negocio de hardware de OpenAI está, cito textualmente, podrido hasta la médula. Lo cual, considerando quién está demandando, tienes que asumir que el juego de palabras de Apple fue al menos un poco intencional. Ahora, ¿a quién exactamente están demandando aquí? No es solo OpenAI. Apple también incluyó como demandada a IO Products, la startup de diseño de hardware cofundada por Jony Ive. Sí, ese Jony Ive, el tipo detrás del diseño del iPhone que dejó Apple en 2019, OpenAI compró IO en mayo de 2025 por aproximadamente 6.4 mil millones de dólares. Algunos informes dicen 6.5 mil millones de dólares. Curiosamente, el propio Ive no está nombrado en la demanda, pero sí dos personas. El primero es Chang Liu, el tipo de los mensajes de texto que se unió a OpenAI en enero. El segundo, y honestamente el más explosivo, es Tan Tan, un ex vicepresidente de Apple que pasó unos 24 o 25 años en la empresa y ahora es el director de hardware de OpenAI. Empecemos con Liu, porque las acusaciones en su contra son las más concretas. Apple dice que renunció llevándose 3 cosas: una MacBook de la empresa que nunca devolvió, esa conexión amistosa con Alisa Peng que seguía dándole información interna y el conocimiento de ese error que mantenía las puertas a los servidores de Apple abierta. Usando ese acceso, supuestamente descargó docenas de archivos confidenciales de hardware, información voluminosa y detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos de propiedad exclusiva. Y se pone peor. Apple afirma que él le enseñó a Peng cómo copiar archivos confidenciales y, cito, evitar problemas con el equipo de seguridad antes de que ella se fuera, e incluso le dijo que hablara por Line Messenger específicamente para evitar ser detectada. La postura de Apple es tajante. Él accedió, copió y ordenó la divulgación de información confidencial después de que terminó su empleo, en violación directa de sus obligaciones posteriores a la finalización de su empleo. Difícil de justificar eso si las pruebas se sostienen. Luego está Tan Tan, y su historia es donde esto realmente toma un giro narrativo. Tan era una leyenda dentro de Apple. Se hizo un nombre trabajando en las primeras laptops Mac y iPods, dirigió el diseño de producto para el iPhone original, lideró todo el equipo de diseño del iPhone para 2011 y después estuvo a cargo del diseño del Apple Watch. Sus colegas lo describían como famoso por tomar riesgos y volar muy cerca del sol, moverse rápido, actuar de manera arriesgada y romper cosas. A finales de 2023 les dijo a sus jefes que se iba y Apple hizo algo poco común. Le permitieron quedarse hasta febrero de 2024 para gestionar la transición. Lo que aparentemente no sabían era que tras bambalinas, Tan ya estaba trabajando con Jony Ive y Sam Altman en esta nueva empresa de hardware de inteligencia artificial. Cofundó I.O. junto con Jony Ive, Evans Hanke, el sucesor de Ive como jefe de diseño industrial de Apple, y Scott Cannon, un exgerente de manufactura que dejó Apple en 2010. Según la demanda, Tan ha estado utilizando metódicamente la información confidencial de Apple en beneficio de OpenAI desde entonces. Supuestamente se envió por correo electrónico información sobre los proveedores de Apple antes de irse. Supuestamente utilizó nombres en clave confidenciales de Apple durante el proceso de reclutamiento de OpenAI. Y esta es la parte que suena casi inventada. Apple dice que Tan convirtió las entrevistas de trabajo en sesiones de recopilación de información. En un caso, a un empleado le informaron sobre un proyecto solo unas horas antes de una entrevista con Tan, y luego Tan preguntó exactamente sobre ese proyecto. Apple dice que eso se volvió un patrón establecido. Y luego llegamos a las entrevistas de demostración,
Supuestamente, OpenAI animó a los candidatos que aún trabajaban en Apple a estudiar materiales confidenciales antes de la entrevista y a llevar físicamente hardware a las oficinas de OpenAI. Baterías, placas lógicas, archivos CAD y artefactos de diseño, prototipos reales. Al menos un solicitante aparentemente se sintió incómodo, diciendo que le sorprendió que la gente hubiera llevado hardware no lanzado a las entrevistas y que no sabía que podían sacar esos dispositivos de la oficina. En muchos casos no podían. Y una vez que las personas se unían a OpenAI, Apple dice que se les indicaba enviarse por correo electrónico información útil antes de renunciar y que notificaran a OpenAI si el personal de Apple les pedía firmar algo al salir. Incluso, supuestamente, hay una lista de verificación que Tan armó personalmente y que entregaba a los nuevos empleados para ayudarles a pasar desapercibidos ante los equipos de seguridad de Apple durante el proceso de salida y quedarse un par de semanas más con acceso interno. La magnitud también importa. Más de 400 ex empleados de Apple ahora trabajan en OpenAI. Esto no fue pues un goteo, fue una redada. Líderes senior de hardware y diseño, secciones enteras de equipos de ingeniería, atraídos por salarios y paquetes de acciones que hacían que la compensación de Apple pareciera un poco anticuada. Y sigue ocurriendo. Todavía en junio, OpenAI fichó a Paul Mead, jefe de gafas inteligentes de Apple, y a diferencia de Tan, a Mead lo despidieron de inmediato, sin periodo de transición, según personas familiarizadas con el asunto. Apple claramente aprendió la lección, pero quizá la acusación más subestimada de toda la demanda no tiene nada que ver con los empleados. Apple afirma que OpenAI apuntó directamente a su cadena de suministro. Específicamente dicen que OpenAI consiguió que un socio de manufactura compartido, uno que trabaja con Apple en diseño industrial y técnicas de acabado de metales, realizara el proceso propietario de acabado de metales, protegido como secreto comercial de Apple en beneficio de OpenAI. Y engañaron a ese socio haciéndole creer que Apple había dado su consentimiento. Chang Gan, un experto en gobernanza de IA y temas legales en Savills, Singapur, señaló que esta era la parte más aterradora del caso. Ningún empleado necesitó sacar nada por la puerta. La filtración ocurrió a través de un proveedor. Las cadenas de suministro mueven secretos comerciales con la misma facilidad que los empleados que se van, y casi ningún marco de confidencialidad las trata con el mismo rigor. Gan también hizo una observación aguda sobre cómo Apple estructuró el caso. Los tribunales de California han rechazado en gran medida la doctrina de divulgación inevitable y el Estado no hace cumplir los acuerdos de no competencia. Así que Apple literalmente no puede hacer nada sobre esos 400 empleados que simplemente existen en OpenAI. El talento se mueve libremente ahí por diseño. Así que cada una de las acusaciones se basa en conductas: dispositivos retenidos, acceso no autorizado, uso indebido de documentos, evasión con ayuda de un cómplice. La ley de secretos comerciales es el único perímetro legal que queda, y Apple se mantuvo estrictamente dentro de él. Ahora, la historia incómoda de fondo. Estos dos eran socios. En 2024 llegaron a un acuerdo para integrar ChatGPT en Apple Intelligence y la futura Siri. Esa relación se deterioró. En un momento, OpenAI acusó a Apple de sabotear ChatGPT en los iPhones al limitar su funcionalidad, y para enero, Apple había dejado de lado a OpenAI por completo y recurrió a Google. Mientras tanto, Sam Altman nunca ha ocultado su ambición: una nueva clase de dispositivos de IA que reemplacen al teléfono inteligente como el principal dispositivo de consumo. Lo curioso es que, según personas con conocimiento de la situación, cuando OpenAI compró .io, la empresa tenía poco más que conceptos y prototipos iniciales y todavía estaba luchando por definir una estrategia de producto. Han explorado audífonos, lentes inteligentes, bocinas mejoradas con IA, y finalmente un reemplazo del teléfono inteligente impulsado por IA, aunque el primer producto que se espera para el próximo año podría ser algo más sencillo. Apple, por su parte, está preparando dispositivos para el hogar: AirPods con cámara, lentes y wearables. Así que ambas compañías están apuntando exactamente al mismo mercado de dispositivos de próxima generación. Apple dice que no contrató abogados de la nada. En febrero se puso en contacto con OpenAI, expresó sus preocupaciones y preguntó qué estaban haciendo OpenAI para investigar. OpenAI, según la denuncia, nunca respondió. Así que ahora Apple quiere medidas cautelares, daños monetarios, sentencias declarativas y la devolución o destrucción de cualquier material robado. Toda la defensa pública de OpenAI hasta ahora es una declaración del portavoz Drew Pusateri. No tienen interés en los secretos comerciales de otras empresas y siguen enfocados en desarrollar tecnología que empodere a las personas. El podcaster Steven Robles se burló de esa frase de manera bastante efectiva, señalando que decir que no tienes interés en los secretos de Apple mientras literalmente contratas a Johnny Ive para que te construya un dispositivo suena bastante vacío. Y por supuesto, porque esto es tecnología,
Elon Musk tenía que involucrarse. Musk cofundó OpenAI en 2015, pero tuvo desacuerdos con Altman por el control, el dinero y la dirección. Fundó XAI en 2023, que ahora es parte de SpaceX, y demandó a OpenAI por su cambio de organización sin fines de lucro a una con fines de lucro, supuestamente buscando $150 mil millones. Un jurado federal falló en su contra en mayo. Está apelando. Además, en junio, un juez desestimó una demanda de XAI que afirmaba que OpenAI reclutó a un ex ingeniero para revelar secretos de Grok. De todos modos, en cuanto se presentó la demanda de Apple, Musk pasó el fin de semana llamando a Altman estafador Altman y publicó que, después de robar una organización benéfica de código abierto, Altman había robado toda la tecnología de teléfonos de Apple. Altman respondió que muchas pruebas comparativas demuestran que su modelo 5.6 Sol es ahora el mejor del mundo, y que el indicador más confiable es que Elon está obsesionado conmigo otra vez. Luego llamó a Musk el verdadero fraude por vender centros de datos espaciales a corto plazo a inversionistas del mercado bursátil. Musk respondió que SpaceX comenzará a lanzar esos satélites, cada uno con 150 kilovatios de potencia de cómputo, el próximo año, bromeando que Altman podría ir a verlo si su oficial de libertad condicional se lo permite, porque según Musk, Altman irá a la cárcel antes de que ese lanzamiento ocurra. Los comentaristas también se han dado vuelo con esto. Paul Semenza, un profesor de la Universidad de Santa Clara, dijo que pedirle a un empleado actual de Apple que lleve piezas a una entrevista suena más como una prueba de desesperación que una prueba que cualquier otra cosa, y que atacar la cadena de suministro de Apple es una declaración de guerra en toda regla. Y dado que Apple luchó contra Samsung durante años por las esquinas redondeadas, no esperes un acuerdo discreto, especialmente porque Apple no tiene ningún interés en hacer licencias cruzadas con OpenAI. Paul Lembo, director de tecnología de Broadcom, lo dijo de manera más colorida. Tim Cook no es Elon, no se anda con juegos, y Apple va a sacar la artillería pesada para esto, incluso si el ángulo del robo por parte de un ex empleado es históricamente difícil de probar. Sasil Patel señaló que probablemente Apple es la última empresa que querrías tener en tu contra en la corte, ya que tiene algunos de los mejores abogados en tecnología y $140 mil millones en efectivo, y que Apple ni presenta ni pierde demandas muy seguido. Peter Rojas de Mozilla leyó entre líneas: Apple no sería tan agresivo a menos que realmente creyera que OpenAI está construyendo un teléfono. Max Weinbach ofreció una opinión más sutil, diciendo que la demanda en realidad apunta a Liu y Tan personalmente como los principales responsables, y que OpenAI está involucrado principalmente porque es dueño del .io, en lugar de alegar que OpenAI ordenó todo esto. Rohit Mittal simplemente dijo que esto no estaba en sus planes, señalando que Apple y Google han sido socios durante décadas sin nunca demandarse entre sí. Y el inversionista de capital de riesgo Liviu Szabo calificó la demanda como una pesadilla de debida diligencia que llega semanas antes de la esperada salida a bolsa de OpenAI. Una advertencia para los fundadores de que los protocolos de transición de propiedad intelectual y talento se revisan línea por línea antes de firmar las hojas de términos. También hay una verdadera ironía aquí, y Alistair Bart de Business Insider no la dejó pasar: que suenen los violines más pequeños del mundo, porque Apple ha sido demandada repetidamente por tácticas notablemente similares, reclutando a personas clave y construyendo productos competidores a partir de su conocimiento. Bajo Steve Jobs, Apple tenía esos acuerdos secretos de caballeros con Google, Adobe e Intel para no llamar en frío a los empleados de los demás, acuerdos que después se consideraron ilegales bajo la ley antimonopolio. Y Apple ya ha demandado a muchos ex empleados antes, como el caso de Rivian en 2022 y la demanda de 2025 contra un ingeniero de Vision Pro acusado de llevarse miles de documentos a Snap. Esta es una empresa que protege a su gente tan agresivamente como a su propiedad intelectual. El momento solo lo hace más interesante. La demanda se hizo pública justo cuando terminaba la conferencia Allen & Company en Sun Valley, con Tim Cook y Sam Altman presentes, lo que el gerente de producto Parker Ortolani resumió así: bueno, Sun Valley se volvió aún más incómodo. Apple es una empresa de $4.6 billones en transición, con Cook entregando el puesto de CEO a John Ternus en septiembre. Y un dato curioso: la mayoría de los empleados de Apple que contrató OpenAI salieron de la división de hardware de Ternus, y la relación de Tan con Ternus era notoriamente tensa después de que los diseñadores apoyaron a Tan para el puesto principal de hardware en 2021. Mientras tanto, OpenAI está perdiendo dinero, dependiendo de financiamiento externo y corriendo hacia esa oferta pública inicial, mientras Anthropic y Google se acercan. Ellos también han estado aquí antes. The New York Times los demandó a ellos y a Microsoft en 2023 por los datos de entrenamiento. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Esto va a durar un tiempo, así que suscríbete si quieres recibir las actualizaciones en cuanto salgan. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.